de la belleza de la mujer. Bienvenida y buenos días, mi Luisa. Besito. Buenos lindísima. días, mi bella bombón, gracias, son tus reflejos. Parece la reina de Esmeralda. Muchas gracias, de corazón, gracias. Gracias también al Sol de la Noticia por esas generosas palabras de la mejor pareja informativa de las mañanas, con la que se despierta el Ecuador entero, inyectado de esa buena vibra y energía positiva. Compañeros, gracias por sus palabras. Sé que más adelante se incorporan el Sol en la primera emisión y el reporte en vivo de la comunidad de nuestra queridísima bombón. Hasta tanto, yo quiero contarles, amables televidentes, que las escuelas se han convertido en blanco de los delincuentes en Babahoyo, provincia de Los Ríos. Los antisociales han robado varias unidades educativas en reiteradas ocasiones, llevándose cuanto pueden, desde materiales didácticos hasta la comida del bar. Bárbaro, pero es lo que sucede, veamos. Las escuelas parecen ser un blanco fijo de la delincuencia en Babahoyo. Este establecimiento educativo ha sido asaltado en al menos 3 ocasiones durante las últimas semanas. Se han llevado desde materiales de oficina hasta los alimentos del bar. Y en la noche, que al parecer se han metido otra vez, se han llevado todo lo que es de la dirección. Todo. Al parecer se han llevado todo lo que es computadora, 2 plasmas que habían, todo eso se han llevado los señores delincuentes. La preocupación de los padres es constante. Manifiestan que las paredes del cerramiento son muy bajas y eso facilita el accionar de la delincuencia. Mire, ahí está esa altura. Obvio que se van a subir con una escalerita y se pasan. Fácil para ahora que hay tanta delincuencia, obvio que sí. Claro, pues ellos... Y se meten adentro. Como no hay nadie ahí, entonces todo se lleva. Otros robos se han reportado en al menos 3 escuelas, donde han dañado puertas y revuelto todo. Las denuncias han sido presentadas y la policía investiga. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. 7:02 en la mañana, 7:02. José Luis se incorpora a la noticia primera emisión. Mi querido Sol. Gracias, Luisa, muy amable, muy gentil, y también abrazo a todos nuestros amables televidentes. Y seguimos en la información. Les contamos que 2 presuntos delincuentes fueron detenidos en diferentes puntos del suroeste de Guayaquil. En uno de los casos, un supuesto conductor de taxi informal terminó desvalijando a la víctima, y en el otro, José Luis y amables televidentes, un antisocial le robó al pasajero de un bus. Veamos. Fue detenido minutos después de robarle el celular a una pasajera del bus de la línea 94 que circulaba en el sector de la 38 y Oriente. Según la denuncia, el sujeto utilizó este martillo para asustar a la víctima. La intención es golpear a la persona o asustarle para que pueda entregar sus pertenencias. Se puede observar que el modus operandi ya no se está realizando únicamente con armas de fuego o armas blancas, sino también utilización de elementos contundentes para afectar a la persona, y por ello las víctimas proceden a asustarse y entregan sus pertenencias. Durante una persecución, la policía lo detuvo. Inmediatamente las unidades que se encontraban de servicio en las paradas seguras proceden a interceptarle 2 cuadras más adelante en las calles 40 y Chambers. Se logra detener, la persona le reconoce plenamente y recuperamos el teléfono celular que había sido sustraído minutos antes. Por otro lado, este individuo fue aprehendido en la 34 y Maracaibo, poco tiempo después de haber robado a un pasajero que se había embarcado en este vehículo. El conductor supuestamente hacía de taxista informal, pero durante la carrera le despojó de sus pertenencias. El usuario procede a coger una carrera en el centro de la ciudad. Para cuadras más adelante, el usuario es víctima de robo por parte del conductor del vehículo informal. Procede a sustraerle $600 en efectivo, un teléfono alta gama y prendas de vestir como son los zapatos. En un rápido operativo, la policía lo capturó. La persona afectada se comunica con la policía por medio de la placa del vehículo, ya que había tomado, se le ubica el domicilio en donde estaba el vehículo. Se ubica al dueño del vehículo, quien le procede a llamar por teléfono al conductor manifestándole que se acerque un momento. Asimismo, el populacho se constituyó en el lugar para proceder a tratar de quitarnos al detenido. Sin embargo, bueno, el accionar de la policía, inmediatamente le sacamos y hemos procedido a poner la orden desde la autoridad competente. Informó Roselena Vázquez.
Muy bien, 7:05 de la mañana, mi querida Luisa, es momento de salir a exteriores. Claro que sí, como cada mañana tenemos el enlace en vivo con nuestro compañero Jorge Salazar para que nos cuente dónde se ubica a esta hora de la mañana y qué nos reporta. Mi querido Jorge, siempre es un gusto saludarte. Buenos días. El gusto es mío, Luisa. ¿Qué tal, José Luis? Amigos televidentes, un fuerte abrazo. Antes de empezar con el desarrollo de la información de este sector, quiero que observen este fondo, este páramo, este paisaje. ¿Dónde creen ustedes que estoy ubicado Luisa y José Luis? Tierra. Se ve bastante nublado. Ahí lo quiero ver, José Luis. Claro, que parece el páramo, ¿no? Parece elevaciones y con el, como tú dices, Luisa, el clima parece, ¿no? Todo nublado. Claro. Parece la serranía ecuatoriana. Así es, se ve como mucha neblina. Exacto. Claro, estoy en los páramos de Monte Sinaí. Populoso sector del noroeste de Guayaquil. Paisaje muy hermoso. Los invito por acá para que acá mañana se den una vuelta. Ojo, estamos en un sector que si bien hay calles polvorientas, la gente es muy amable, muy humilde y tiene deseos de salir adelante. Y diariamente contemplan este paisaje muy hermoso. Paisaje y buenas virtudes de las personas que son empañados por el brazo armado de la delincuencia. Me encuentro junto a doña Juana Muñiz, quien habita en la cooperativa Los Juanes, en este sector, quien nos va a narrar lo que están cometiendo los malhechores diariamente en este sector. Buenos días, mi señora. Buenos días, mi estimado. La verdad es que sí, nosotros aquí estamos en zozobra. ¿Por qué razón? Porque antes le llamábamos que esta era una calle muy confiable, en la cual, junto con la comunidad, hemos puesto unas cuantas alarmas comunitarias, pero eso ya no nos sirve últimamente. ¿Cuáles son los delitos más frecuentes en el sector? ¿Cómo operan los malhechores? Bueno, los malhechores operan primero, andan lanzando una piedrita en la casa, a ver si se asoman o no se asoman, y la hora solitaria para ellos, tipo 5 de la mañana, 4:30 la gente que sale a trabajar, pues ya no puede salir uno solo porque ya le roban. Gracias. Caballero, muy buenos días. ¿Quiénes son estos sujetos que imponen su dictadura en este sector? Si lo supiera, ya lo habían hecho coger o lo buscara a la policía o pusieran, debe anunciado, pero nadie conoce, pues si ustedes saben que andan en moto, y en moto se trasladan de un momento a otro tan lejos, tan distante, que solamente llegan como el halcón, como a la ave rapiña, y se llevan lo que encuentran. Atacar a su presa. Gracias, caballero. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Ramón Roja. ¿Cuál es el trabajo de la Policía Nacional acá en la cooperativa Los Juanes, Monte Sinaí? A la verdad no lo conozco ni lo veo. No sé cuál es el motivo. ¿Cómo es eso? Es que nunca llegan por acá a visitar. ¿Los patrullajes preventivos? ¿Los operativos de control? No hay control para ello. De repente se encuentra uno en motorizado y solamente anda pasando, pero no se ve nada. Y esto es aprovechado por los delincuentes. Mi señora, muy buenos días. Amén, muchas gracias. Y que Dios también los guarde a ustedes. Amén. Por tanta delincuencia acá. Tanta delincuencia acá, tantos polvos. Mire que venimos con nuestros hijos. En vez de arreglar eso, los niños comen polvo. Yo vengo desde allá, casi cerca de las cumbres por allá, mire, arriba. Ese es un polvadero, es feo eso. Y las basuras, que no entienden. Claro, acá hay una canchita de indoor, entiendo, otra cancha de boli improvisadas, estas canchas. Por acá también vienen los delincuentes también, no se puede hacer deporte. Bueno, ahorita lo mantenemos un poco así, pero también está la viveza criolla de que yo limpié este pedacito y yo me lucro de esto, así. Y eso es lo que estamos tratando de darle realce para que, y hemos pedido a la alcaldesa a ver si se digna de que nos mande material pétreo y arreglar esta cancha para... Ya, mi señora, doña Juana Muñiz, muchas gracias. Es la situación de los habitantes de la cooperativa Los Juanes, sector Monte Sinaí. Los delincuentes parecen enamorados de los años 80. Ya escuchamos tirando o arrojando piedritas a los techos para cerciorarse si se encuentran o no los ocupantes de las viviendas para acto seguido cometer sus delitos. Querida Luisa, José Luis y amigos televidentes, muy buenos días. Muchísimas gracias, Jorge, por tu informe precisamente desde Monte Sinaí. Ahí está toda la gente, los que viven en los moradores de ese sector que claman, que piden seguridad urgente. Será hasta
una próxima oportunidad, si así la información lo amerita, mi querido Jorge. Y Luisa, nos vamos a una pausa, ¿no? Claro que sí, amables televidentes, cuando son las 7 de la mañana con 10 minutos es momento de ir a una breve pausa. Pero cuando regresemos en vivo en nuestra entrevista del día, tendremos la presencia del doctor Roberto Gómez Mera, destacado jurisconsulto, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Con él estaremos haciendo un análisis del alcance de las medidas sustitutivas y, por supuesto, un balance general de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. No se pierdan esta interesante entrevista, ya volvemos. Televidentes, la delincuencia sigue haciendo de las suyas en el Ecuador. Luego de culminar el periodo de excepción en las cárceles del país y pese a esta intervención y los esfuerzos del gobierno, siguen muriendo presos en las cárceles. Sorprende, por otra parte, que mientras la policía lucha por combatir la delincuencia, las medidas sustitutivas y una presunta flexibilidad a favor del delincuente, de alguna manera, boicotea los intentos de seguridad. Para abordar esta temática nos acompaña esta mañana el doctor Roberto Gómez Mera, destacado y distinguido jurisconsulto, ex titular de la Corte Suprema de Justicia e ex fiscal general de la Nación. Doctor, qué gusto que nos acompañe y nos honre con su presencia. Buenos días y bienvenido. Quisiéramos comenzar desde el principio y un poco para que el colectivo ciudadano comprenda. Las medidas sustitutivas, ¿qué son y cuándo deben ser aplicadas de acuerdo a la ley vigente del Código Orgánico Integral Penal? Cómo no, muchas gracias por la invitación. Las medidas sustitutivas son parte del derecho penal moderno que tienden a resolver el problema del hacinamiento que es universal en todas las cárceles del mundo, ¿no? Y fuente de muchísimos delitos. Entonces, frente al hacinamiento se ideó las medidas sustitutivas ¿a qué? A la prisión preventiva. Y entonces se ha instaurado ahora pues la presentación periódica, el grillete, el arresto domiciliario, naturalmente con ciertas previsiones, ciertas limitaciones, ¿no? ¿Y eso se cumple aquí en el Ecuador? Bueno, se cumple parcialmente, pero yo debo decir que las falencias, las graves irregularidades que hemos visto y que a todos nos consta, no son propiamente de las medidas sustitutivas, son de tres fuentes. Primero, la flexibilidad, la generosidad, la largueza de los jueces y de los fiscales. Segundo, la policía. La policía no cumple a cabalidad la vigilancia. Ok. La vigilancia. ¿Y el tercer punto? El tercero es tecnológico, porque esos grilletes que se ponen son fácilmente burlados y además debería modernizarse de tal manera que un grillete determine exactamente dónde está el sujeto y además con quién está hablando, cuáles son las comunicaciones que tiene. Doctor, vamos analizando punto por punto. Usted fue parte de la Corte Suprema de Justicia, su titular, y también fue fiscal. Usted dice que hay una falencia por parte de jueces y fiscales. ¿Qué está pasando? Bueno, en esta materia siempre hay que tener una vigilancia y un control. Si bien es cierto que los jueces tienen que ser bien pagados y con una estabilidad, pero tienen que ser siempre muy controlados. Eso lo hicimos nosotros en la Corte Suprema, en la Fiscalía, pero ahí no se puede desmayar, porque ciertos jueces y fiscales encuentran resquicios, ¿no?, para hacer esto. Por ejemplo, dicen, no ha venido la víctima a denunciar o no hay ninguna prueba y por eso le doy la libertad. Y ocurre que son individuos que tienen 30... 50, 60 y más de 60 detenciones e igual les dan las medidas sustitutivas. Claro, exactamente. Entonces, ahí hay un gravísimo problema. ¿Y quién los controla? ¿No está el Consejo Nacional de la Judicatura o no está cumpliendo con su deber? Sí, exactamente. No hay control, no hay control. Los jueces tienen que ser controlados. No es como el Consejo de la Judicatura que dice... cada juez es responsable de lo que hace. No, señor, hay que controlarlos, porque un juez que no es controlado fácilmente
se desbanda, porque hay otro problema. ¿Cuál? El problema es que antes la delincuencia era personalizada, ahora la delincuencia es una industria. Y entonces hay organizaciones criminales, mafias que tienen muchos recursos económicos, recursos materiales y hasta de buenos contactos. Usted dice otro tema, el tema de la falta de fortaleza o fuerza o determinación de la Policía Nacional en el cumplimiento de su labor. Pero lo hace, tal vez le faltan mayores recursos, mayor preparación, mayor respaldo. Mayor especialización, recursos, porque esto tiene que ser una cuestión especializada. Recursos. Entonces no es cuestión de que a un fulano le ponen un grillete y ya se olvidan. No, y ese grillete es fácilmente vulnerado, como ha ocurrido en otros casos. Ok, en el caso de las medidas sustitutivas, ¿cuándo y únicamente en qué tipo de delitos pueden aplicarse o deben ser aplicadas? En primer lugar, no pueden ser aplicadas con delitos que van más allá de 5 años de prisión. ¿Estamos hablando de delitos más simples? Claro. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, una falsificación, una cosa que no un asesinato, porque ahí no caben, ni un robo agravado, tampoco cabe. Es decir, cuando ha habido intento de asesinato, cuando hay una violación. Claro, cuando hay una violación tampoco cabe. O cuando hay un crimen o asesinato. Exactamente, para los delitos más graves no es posible. Y tiene sus limitaciones, como por ejemplo, cuando se trata de una persona que está embarazada, obviamente le sustituyen, o de una enfermedad catastrófica. O cuando se trata de un adulto mayor, ahí sí aplica la medida sustitutiva, claro, pero solamente mientras dure el proceso de investigación. Nada más, y que no puede ir más allá de 1 año, ¿no? Porque si pasa el año, automáticamente queda en libertad. Ahora, ¿cómo entender, por ejemplo, casos que están allí, que los podemos ver? No voy a dar nombres porque no me gusta hacer leña del árbol caído, pero ¿cómo explicar entonces que en un caso de violación haya un adulto mayor que debería estar en prisión, pero lleva años hospitalizado o en una clínica? Claro, esas son las graves falencias. Y proyectándonos en este tipo de delitos de violaciones que es muy frecuente en el seno familiar. Eso es lo terrible, en el seno familiar. Entonces faltan medidas de carácter criminológico. Por ejemplo, en las últimas reformas que han hecho, que son buenas, pero no hay nada sobre medidas criminológicas. Pero sí hay, se está criminalizando el trabajo lícito, como a los sectores productivos que están reclamando un veto presidencial a la reforma del artículo 308 que penaliza o criminaliza a quien no cumpla un precio de sustentación cuando el precio lo fija el mercado en toda actividad productiva. No, eso es negativo, eso es lo que se llama inflación penal, o sea, inventarse tipos penales sin ton ni son. Yo me refiero a medidas preventivas. Bien. Preventivas. ¿De qué tipo deben tomarse? Por ejemplo, por decirle algo, ¿por qué no establecer que a los bachilleres que ya van a salir a la vida en comunidad, en 6º año, les den un cursillo sobre sobre código penal para que les indiquen cuáles son los delitos, cuáles son las conductas que están tipificadas como delitos y las consecuentes penas? Porque ocurre el caso terrible, muchos jóvenes son incursionados en el delito sin saber por qué. No saben que tal cosa ha sido un delito, ni cuántos años. Les pueden poner 20 años, 16 años y se les destruye totalmente la vida. Entonces, medidas de carácter criminológico como es preventiva, dar una educación a los jóvenes, lo mismo en el seno familiar. ¿Eso pudo haber estado incluido en esta reforma al COVID? En virtud de que no se pudo alcanzar a poder abordar todos los temas y articulado que comprendían, porque me decían que era demasiado extensa. ¿Qué cabría en ese caso? ¿Tal vez algún alcance? Puede ser un alcance siempre, pero hay que tener bien presente que el delito no se lo combate únicamente con medidas represivas, ¿no? Que son importantes, pero también las medidas preventivas. Y para eso hay que establecer las causas sociales, familiares, ¿no? que promueven el delito para atacar eso. Doctor, cuando hay un exceso de medidas sustitutivas, ya no combatimos, o sea, de alguna manera se frena el hacinamiento, pero en cambio sube el nivel de delincuencia y violencia en las calles. Claro, pero es porque falla, como le digo,
falla por esta triple fuente, ¿no? Fallan los jueces, fallan los fiscales, falla la policía y falla el nivel tecnológico de esos grilletes. Hacia allá es donde debemos apuntar entonces, a corregir esas tres generatrices que provocan este problema. Porque las medidas son buenas y además, las medidas sustitutivas, además eso es propio del derecho penal moderno, que tiende a combatir lo terrible que es el hacinamiento carcelario. Muchísimas gracias por su presencia. Amables televidentes, el tiempo ha sido breve, pero yo creo que muy sustancioso. Hemos podido sacar lo mejor de sí, de sus conocimientos en materia de derecho. Gracias por habernos acompañado, mi querido doctor. Amables televidentes, hemos escuchado al doctor Roberto Gómez Mera hablando sobre el alcance de las medidas sustitutivas, que son, de acuerdo a lo que él señala, importantes en el derecho penal moderno, pero debidamente aplicadas. La falla, el accionar de jueces y fiscales, en ocasiones de la policía, y la falta de una tecnología más eficaz. Momento de ir a una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión. Agreden a agentes aduaneros en uno de los pasos informales en la provincia de Carchi, cuando intentaban detener a 2 vehículos cargados con presunta mercancía de contrabando. Muy bien, gracias amables televidentes por seguir en sintonía aquí en la noticia Primera Emisión, y nosotros vamos a seguir con más información, Luisa. Claro que sí, José Luis, y amables televidentes, y tenemos una triste noticia. Un ciclista murió luego de ser atropellado por un auto. El accidente de tránsito se produjo cerca de la medianoche este día lunes en el sur de la ciudad de Guayaquil. Veamos. A bordo de esta bicicleta y en sentido contrario por la calle Esmeraldas, circulaba un hombre de aproximadamente 25 años. Mientras pedaleaban, la víctima fue embestida por un auto a la altura de la calle Aurora Estrada, frente a la ciudadela Las Acacias, en el sur de la urbe. Ha salido a comprar salchipapa, dice, al cruzar aquí en sentido contrario en su bicicleta, pues ha sido impactado por el vehículo en forma lateral y le ha lanzado casi unos 20 metros la bicicleta, y él ha querido parar aquí, el cuerpo donde se encuentra señalado, aquí en el parterre central de la Aurora Estrada. Producto del impacto, pues ha fallecido el conductor del ciclista. Al contrario de asistir a la víctima, el conductor del carro huyó del sitio a toda velocidad. En cuanto al fallecido, no portaba documentos personales, por lo que no pudo ser identificado. Por ahora los trabajos se centran en identificar al auto involucrado en el siniestro. Hay que registrar cámaras en el lugar para poder identificarse, y de lo contrario, pues los peritos determinarán ya en el tiempo que corresponda para determinar la situación que se presentó aquí en el lugar. Informó Jorge Salazar. Y ahora vamos a cambiar de tema para contarles que, aprovechando las horas de la noche, un grupo de maestros jubilados se tomaron la gobernación de la SUAY exigiendo el cumplimiento del pago del bono jubilar ofrecido por el gobierno nacional. Tenemos los detalles, presten mucha atención. ¡Y no nos mueve! ¡Y no nos moverán! Cansados de los continuos ofrecimientos del gobierno nacional de pagar el bono de jubilación, un grupo de maestros jubilados, aprovechando las horas de la noche, se tomaron la gobernación de la SUAY, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos que llevaron a abandonar la huelga de hambre de los disconformes. Estamos acá en la gobernación de la provincia de la SUAY, docentes jubilados desde el año 2015, 2016 y 2017, que debíamos haber cobrado nuestra compensación jubilar en aquellos años. Los maestros que permanecen en el segundo piso de la institución manifiestan que se quedarán en ese lugar hasta que se consigne el pago de sus incentivos jubilares, ya que no creen en la palabra de las autoridades. Si mañana no nos dan una respuesta, nuestra posición es mantenernos aquí en la gobernación hasta ver qué es lo que nos dicen. Otro grupo de jubilados se encadenaron en las puertas de la institución como acción de apoyo a sus compañeros que se encuentran en el interior de la gobernación. La policía mantiene una prudencial vigilancia a esta actitud de los quejosos,
Se espera que en las próximas horas haya una respuesta de la gobernación a las peticiones de los jubilados. Queremos que nos depositen el dinero en efectivo. Eso fue el ofrecimiento. No dejaremos la gobernación de la provincia de la Azuay, sino cuando hayamos acudido al banco y veamos que nuestra compensación jubilar esté depositada. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. El presidente Lenín Moreno, en su participación en la cumbre climática, instó a los países desarrollados a compartir responsabilidades para mitigar el calentamiento global. Por otra parte, en su reunión con el empresario Richard Branson, se analizó la posibilidad que ingrese al país una nueva operadora móvil. En su participación en la cumbre climática, organizada en el marco del periodo de sesiones número 74 de la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente de la República, Lenín Moreno, se refirió a los riesgos que implica el incremento de la temperatura para los Andes, el perfil costanero, la Amazonía y las Islas Galápagos. Y lamentablemente, en pocos años, generará un más agresivo fenómeno del Niño, que pondrá en serio riesgo a las maravillosas Islas Encantadas de Galápagos. En su alocución, el mandatario mencionó que busca alcanzar un desarrollo sostenible resiliente, reduciendo emisiones, llegando a acuerdos con la academia y la sociedad civil, ya que reconoció que hay muchos problemas aún por resolver. Insistimos una vez más que los países desarrollados deben comprometerse a compartir las responsabilidades. Señaló además que Ecuador, que es un país pequeño, aporta con responsabilidad al cuidado del medio ambiente. En mi país avanzamos a paso firme en la reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques. En nuestro gobierno hemos reducido la tasa de deforestación en el 24%. Por otra parte, el primer mandatario se reunió con Richard Branson del grupo de telefonía móvil Virgin, donde se analizó la posibilidad de que la operadora ingrese al país. Además, el empresario inglés abrió la posibilidad de que Virgin Atlantic Airways opere una ruta a Ecuador desde Londres. También resaltó el trabajo del gobierno ecuatoriano para conservar el medio ambiente. Vamos a intentar mandar a alguien a Ecuador para mirar cómo las Galápagos podrían tener 100% energía limpia. Informó Patricia Aldaz. Y ahora queremos contarles que una nueva agresión contra agentes aduaneros se produjo en uno de los pasos informales de la provincia de Carchi. El incidente ocurrió cuando una patrulla del Cuerpo de Vigilancia Aduanera detuvo a 2 vehículos cargados con presunta mercancía de contrabando. Todo habría empezado como un patrullaje de rutina para 6 integrantes del Cuerpo de Vigilancia Aduanera la tarde de este domingo. A eso de las 13:30 interceptan en el sector conocido como La Pintada, uno de los pasos informales que de Colombia conduce a Ecuador, 2 camiones cargados de granadilla de contrabando. Al hacer la incautación, moradores y propietarios de esta mercadería agredieron de manera violenta a los uniformados. 20 minutos después, llegó la policía a prestar ayuda a los aduaneros. La respuesta fue inmediata de la policía por la distancia de las localidades. Este es un procedimiento de rutina que se ejecuta en toda la frontera, buscando evitar que mercadería de contrabando ingrese al país. Sin las debidas garantías arancelarias, un arma de fuego fue recuperada por parte del personal policial. También se pudo, mediante el operativo policial, nuevamente recoger o recuperar un arma que había sido perdida. Las autoridades de la provincia respaldaron la labor de los uniformados y condenaron este accionar calificándolo como vandálico. Ahora esperan que desde el Ejecutivo se actúe de manera radical, realizando la apertura de zanjas en los pasos de frontera ilegal. La gobernación debería ser firme y tomar las acciones que corresponden en ese sitio, pero ya con firmeza, con decisión. Las reformas al Código Integral Penal le está dando la fortaleza para que hagan, de ser necesario, el uso progresivo de la fuerza. El vehículo que fue lanzado a un barranco por los comerciantes informales pertenece al Cuerpo de Vigilancia Aduanera. La policía tiene identificado a los agresores. Uno de ellos fue quien arrebató el arma al vigilante. La denuncia se mantiene firme en la Fiscalía Provincial. Se está judicializando y obviamente pues ya tendremos novedades más adelante en cuanto tiene que ver
a la ubicación de los presuntos responsables. Los agentes aduaneros Wilmer Jiménez y Pedro Andrade fueron ingresados hasta el hospital de Tulcán, en donde se mantuvieron en observación debido a las múltiples heridas y contusiones provocadas por los golpes propinados. Ahora se recuperan paulatinamente. Se determinó que no eran lesiones graves y fueron seguidamente fueron dados de alta con tratamiento clínico para seguimiento ambulatorio. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, se refirió a los asentamientos irregulares en Guayaquil y apoyó el trabajo conjunto que realizarán la Gobernación del Guayas y el municipio porteño. Veamos a continuación la nota. Frenar la expansión de asentamientos irregulares en Guayaquil y sus parroquias rurales, por ende desmontar el negocio de los traficantes de tierra, ha hecho que la alcaldesa Cintia Viteri y el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, lleguen a un acuerdo para reunirse, discutir el problema, hallar soluciones. Lo que está sucediendo, por ejemplo, en Pozorja, en la cabecera parroquial de Pozorja, son 1.500 casas que se están levantando allá. ¿Qué es Vía La Costa y qué es Pozorja? Un polo de desarrollo para Guayaquil. Si se permite el desorden y se permite volver a quienes engañan a familias cobrándoles dinero por algo que no existe, entonces va a ser imposible que esta ciudad se desarrolle económicamente como debe desarrollarse. El Ejecutivo se une al propósito. Así lo señaló el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, durante una entrega de electrodomésticos y viviendas a damnificados de un incendio en Monte Sinaí. El problema en Guayaquil y en el país, y con esto la necesidad de luchar duramente contra las invasiones, es que es mucho más costoso y mucho más riesgoso desarrollar las ciudades de forma desordenada. Pero sí queremos que eso cambie en adelante. Por eso tenemos y el gobernador ha activado ya un comité también para luchar de forma coordinada con todas las autoridades contra los asentamientos ilegales. El segundo mandatario añadió que esto debe realizarse brindando alternativas como programas de lotizaciones populares. La cita de trabajo entre la delegación del Cabildo porteño y la primera autoridad de la provincia se llevará a cabo este martes 24 de septiembre. Yo creo que vamos a trabajar bien y en conjunto. Informó Adriana Peralta. Y presten mucha atención a la siguiente nota. Un incendio consumió una vivienda en el recinto San Francisco, en el cantón El Empalme, provincia del Guayas. Una unidad del Cuerpo de Bomberos acudió al sitio para atender la emergencia, que afortunadamente no dejó personas heridas ni fallecidos, pero sí cuantiosas pérdidas materiales. Y ahora queremos contarles que más de 3 hectáreas de un bosque protegido fueron arrasadas por un incendio en Esmeraldas, capital de la provincia Verde. La alcaldesa Lucía Sosa informó que interpondrá las acciones penales del caso para hacer un llamado de conciencia colectiva sobre protección medioambiental. Veamos a continuación. Ardían los pastizales y la vegetación cercana al malecón del balneario Las Palmas, en Esmeraldas. Era domingo, también las 13 horas, cuando el fuego empezó a devorar la flora de este bosque protegido en la provincia Verde. A los bomberos les tomó 3 horas acabar con el fuego. Se presume que fue causado por personas que estaban consumiendo sustancias sujetas a fiscalización, de tal manera que le alertaron a lo que es el ECU 911. En Guayaquil, la alcaldesa Lucía Sosa informó que las consecuencias ulteriores estuvieron a la vista antes de que oscurezca el 7º día. Ahí se determinó que se afectaron 3 hectáreas de todo el pastizal que había, porque esta loma tuvo una estabilidad. O sea, la estabilizaron con malla, pero en la malla fue para impedir que su semilla, porque está plantado, lo que se quemó fue la grama. Ya han solicitado la información sobre el presunto autor de este delito, sancionado con 1 y hasta 3 años de prisión. La parte económica, las actividades económicas se vieron alteradas, afectadas el día de ayer. Tenemos allí muy cerca el puerto de Balao, que es una zona de seguridad. La preservación sigue siendo una prioridad
atacada de manera permanente por la falta de conciencia medioambiental, informó Jorge Escobar. Muy bien, amables televidentes, son las 7:44, pero es momento de hacer una pausa, mi querida Luisa. Así es, pero no se vayan, sigan en nuestra sintonía. Enseguida volvemos con más información. Guayaquil se prepara para las fiestas, conciertos, ferias y desfiles. Son los principales atractivos para la celebración de la independencia. De la mañana con 49 minutos, 7:49, amigos. Gracias por seguir en sintonía de la noticia Primera Emisión. Muy bien, vamos a seguir con la información, mi querida Luisa, amables televidentes, y les contamos que 3 hombres fueron heridos con arma de fuego, esto en el suroeste de Guayaquil. La policía busca a los 2 implicados en este delito. Ocurrió en las calles 30 y Rosendo Avilés, afuera de este domicilio, donde 3 ciudadanos recibieron varios impactos de bala. Estaban tomando ahí, pero creo que le querían robar, no sé, corrieron. ¿Dónde recibió disparo? En la pierna. Solo sé que vinieron en una moto. Los sujetos se habían encontrado en los exteriores de una vivienda reunidos y aparentemente, o según versiones, llega un sujeto caminando y procede a realizar los disparos. La policía busca a los implicados que huyeron en una moto. Una sola persona es la que procede a ejecutar los disparos, mientras la otra persona o su acompañante estaba en la motocicleta en la cual se dieron a la fuga. Los heridos fueron trasladados de emergencia al Hospital Guayaquil. Uno de ellos ya fue dado de alta. Un paciente de 40 años que recibió un disparo a nivel más o menos del muslo, del lado derecho. Estaba en condiciones estables y después de 4 horas de observación más o menos se le dio de alta. Los otros 2 heridos se encuentran en observación. Uno de 35 años de edad que tiene disparos en lo que es el abdomen y el muslo del lado izquierdo. Luego tenemos a un chico de 23 años que recibió disparos a nivel del tórax. También la estamos evaluando, está estable, pues ya estamos en etapa de observación con él. La Fiscalía investiga este caso. Se establece que se trata de pistolas, puesto que se han encontrado vainas en el lugar de los hechos, así también vamos a identificar también qué personas habrían participado en este hecho y cuál fue el móvil, y dada la naturaleza y a la dinámica de cómo se ejecutaron los hechos, se podría presumir que se trataría de alguna retaliación. Tenemos 2 hipótesis, dentro de las cuales una aparentemente sería por robo y la otra tal vez por ajuste de cuentas, ya que pudimos observar que una de las personas tiene antecedentes penales. El que se encuentra con antecedentes penales recibe 3 impactos y los otros 2 acompañantes, el uno recibe 2 impactos y otra persona recibe 1 impacto. La policía busca a los implicados, informó Roselena Vázquez. Y detienen a un sujeto acusado de robar en un local en Guayaquil. Su aprehensión se logró gracias a las cámaras del ECO 911 y del sistema Ojos de Águila. A continuación, Ana. No podía equilibrar su bicicleta. Las leyes de la física no estaban a su favor. Por eso se detuvo para acomodar mejor los objetos que portaba. Eran las 5 de la mañana de lunes cuando este hombre no se daba por vencido. Tenía que hacer hasta lo imposible por llevar a casa lo robado. Y sí, se trataba de mercadería sustraída minutos antes de un restaurante. Las cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil lo tenían en la mira, luego de ser alertada por el ECU 911 sobre el hurto reportado por las víctimas. Tambaleándose, logró pedalear varios metros más. En el camino seguramente pensaba que cuando decidió robar el tanque de gas y los productos alimenticios del establecimiento, no se le ocurrió meditar lo difícil que sería transportarlos. Y mientras realizaba este análisis mental, llegó la Policía Nacional para quitarle el gran peso de encima. Solo que ahora tenía otro: responder a la justicia por el daño causado a la sociedad. Informó Maite Morán.
Y atención, una persona murió y 3 resultaron heridas tras el choque entre un taxi y un vehículo particular en Riobamba, provincia del Chimborazo. Los heridos quedaron aprisionados entre los fierros retorcidos del taxi. El conductor del otro automotor implicado fue aprehendido para investigaciones. En medio de la oscuridad de la madrugada en el centro de Riobamba, se escuchaban quejidos de dolor. Es que 4 personas estaban atrapadas entre las latas retorcidas del taxi, que se presume fue impactado por este todoterreno. Estaban 2 muy inconscientes y los otros con considerables heridas. Personal del cuerpo de bomberos utilizaron equipo especial para rescatar a los heridos. El conductor del taxi, identificado como Iván Ruiz de 34 años de edad, estaba inconsciente. Fue trasladado hasta una casa de salud con pronóstico reservado, pero lamentablemente falleció horas después. Los cuales fueron trasladados a diferentes casas asistenciales. Se acercó personal del cuerpo de bomberos para realizar la extracción en este caso, de las personas que se encontraban atrapadas en el vehículo. Las tareas de rescate continuaban. El pequeño auto estaba deshecho. Tuvieron que sacar las puertas para desaprisionar a los heridos. Componente para poder extricar el vehículo y poder desencarcelar a las personas que se encontraban dentro. Se presume que el conductor del todoterreno no habría respetado el disco pare y que incluso aparentemente estaría bajo influencias del alcohol, pero eso estaría por determinarse luego de las investigaciones. Esperaremos la valoración médica que dé el doctor encargado para, en este caso, que quedaría en calidad de aprendido. El conductor del todoterreno fue aprehendido para investigaciones, mientras los demás heridos siguen internados con graves lesiones. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Son las 7 de la mañana con 56 minutos, 7 y 56 minutos en la mañana. Y bueno, estamos ya casi que en las postrimerías del mes de septiembre y se viene el mes de octubre, el mes del guayaquileñismo. Y mi querido José Luis, yo quiero preguntarte qué tienes en mente hacer para octubre. Imagínate tú, hay hartísimas que hacer, pero sabes que a mí me gusta mucho el tema de las atracciones, diversiones, circos, también los desfiles. Claro. Me encanta poder observar las alegorías, todos estos carros que hacen, ¿no? Estos artesanos que y hay algo que se está olvidando y que yo sé que a usted le gusta mucho, como a mí, por supuesto, y a nuestras familias. Visitar las huecas, donde hay los platos y la gastronomía más deliciosa. Un bollo, una guata, una cazuela, claro que un encebollado, la bandera, un ceviche, un caldo de salchicha. Mire qué rico. Oiga, se me hace agua la boca. Se me hace agua la boca. Bueno, pues visitar los lugares turísticos que son tantos y tan bellos. Y es que Guayaquil se prepara para las fiestas octubrinas, mi querido José Luis. Y para ello, la agenda ya está lista. Conciertos, ferias y desfiles son los principales atractivos para las fechas de independencia. Veamos. A un año del Bicentenario se prepara a lo grande la celebración. Actividades cívicas, culturales, artísticas y académicas están en la lista de la agenda del Guayaquil Independiente. Para eso se ha preparado un espectáculo que promete alucinar a los visitantes y nativos. Estamos hablando del gran festival de luces láser. Esto es una tecnología única que no se ha presentado jamás en el Ecuador. Este año los desfiles y comparsas se dispersan a otros puntos de Guayaquil por primera vez. Así como los vamos a presentar en el centro, como todos los años, los shows internacionales van también a Casuarina. Los desfiles incorporan más carrozas alegóricas y más barcazas alegóricas. De 6 pasamos a 8.
Algunas instituciones educativas ya confirmaron su participación para el pregón cívico, donde la banda de músicos de la Municipalidad de Guayaquil realizará una gran retreta al abrir las fiestas de la ciudad, que ofrece también conciertos gratuitos, vuelta ciclista y ahora se suma la pasarela de las guayaberas. La verdad es que queremos que sea un evento pues de índole cultural y turístico que ayude más a poder entender por qué esta prenda es utilizada y en diferentes extractos, ¿no? ¿Por qué esta prenda? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo creció? ¿Cómo se hizo afín a nuestra identidad guayaquileña? Sin duda la agenda está lista y es digna de la celebración por un año más de independencia de la Perla del Pacífico, informó Adriana Méndez. Muy bien, y vamos de inmediato a las 5 noticias más importantes de este día, martes 24 de septiembre. El presidente Lenín Moreno, durante su intervención en la cumbre del clima de la ONU, advirtió que el calentamiento global hará que en unos años el fenómeno del Niño sea más agresivo y ponga en peligro las Islas Galápagos. El jefe de Estado planteó que los países desarrollados deben comprometerse a compartir las responsabilidades. Y una nueva muerte se registró en el Centro de Privación de Libertad de Guayaquil. El occiso sería un ex miembro de la Policía Nacional quien cumplía una condena por homicidio. La delincuencia sigue imparable. Varios antisociales asaltaron un restaurante ubicado en el centro de Guayaquil. Los zampones se llevaron $5.000. Una nueva agresión contra agentes aduaneros se produjo en uno de los pasos informales en la provincia de Carchi. El incidente ocurrió cuando una patrulla del Cuerpo de Vigilancia Aduanera detuvo a 2 vehículos cargados con presunta mercancía de contrabando. Y Guayaquil se prepara para las fiestas octubrinas y para ello la agenda está lista. Conciertos, ferias y desfiles son los principales atractivos para las fechas de independencia. Con esto, amables televidentes, ponemos punto final a la noticia Primera Emisión, mi querida Luisa. Así es, José Luis, y amables televidentes, gracias por su gentil sintonía. Los invitamos a seguir en la señal de RTS, pues ya viene la noticia en la comunidad. Que tengan un día estupendo, especialmente tú, José Luis. Igualmente, bendiciones para ti. Ya viene la noticia en la comunidad con Rosalena y el tío Hugo Gavilán.